seguiremos ocupando, pero estamos ya de cara a la elección legislativa del próximo 22 de octubre. Por eso hoy nos está acompañando Andy Freire, actualmente funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, candidato a legislador porteño, Mariano Recalde, candidato a legislador porteño, Matías Tombolini, candidato a diputado nacional. Bueno, las últimas encuestas vienen marcando a nivel de la provincia y de la ciudad una marcada paridad, ¿no? Entre Cambiemos, o aquí en la ciudad el espacio que comanda Horacio Rodríguez Larreta, en la provincia entre Unidad Ciudadana y Cambiemos, ¿no? Cada vez pareciera que hay más polarización en provincia y en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué entienden que hay esta polarización? Después le vamos a preguntar a Tombolini cómo hace para romper esa polarización, ¿no? ¿Por qué se da esa polarización, Mariano Recalde? Creo que hay dos modelos de país en pugna, y cada vez más claro, que hay dos miradas sobre cómo queremos que sea la Argentina, y se expresa en distintos polos. Están los que quieren bajar el costo laboral y reducir los salarios, y que desaparezcan los sindicatos, y están quienes sostenemos que el salario no es un costo, que el salario es el sustento de las familias, y que debe protegerse el salario, el consumo interno, y que debe el Estado cumplir un rol de apoyo y de sostén y de mucha intervención. Mientras que del otro lado se entiende que cuando más chico sea el Estado, mejor. Creo que hay dos países marcados que no es por una grieta verbal o que tenga que ver con los modos y con la forma de tratarnos, que me parece que es algo que es secundario, que es más formal, sino que lo que sí hay es una separación de dos modelos. Y en esto hay uno que claramente representa, hay un espacio político que claramente representa el trabajo, la producción nacional, el Estado, y hay otro proyecto que es el que hoy gobierna el país, la provincia, la Ciudad de Buenos Aires, que representa más políticas de mercado. Y en el medio hay proyectos políticos que bambolean de un lado al otro. Andy Freire, así es. Coincido que hay dos modelos muy claros y que la gente de alguna manera está eligiendo entre esos dos modelos. Por supuesto, diciendo respecto de qué es lo que está en juego. Yo creo que está en juego un modelo que tiene que ver con el pasado y un modelo que tiene que ver con el futuro. Y creo que la gente está eligiendo entre esas dos posibilidades. Una que tiene que ver con el futuro, con apoyar a los emprendedores, hacer que se desarrolle la Argentina, que seamos un país normal, que recuperemos la justicia, que podamos bajar la inflación, que la gente pueda acceder a la vivienda como nunca antes lo pudo hacer, y que los jubilados recuperen algo que merecían históricamente, y un montón de otras cosas que este gobierno está haciendo, que tiene que ver con el futuro, y un modelo de pasado que, bueno, que algunos por ahí lo eligen, y que tiene que ver con lo que ya vimos. Creo que no hace falta describirlo, y por suerte lo que tenemos es el optimismo de que mucha más gente está decidiendo ser protagonista del futuro y no espectador del pasado. Déjame contar una cosa cortita. No creo que sea futuro con pasado la diferencia. Yo creo que el proyecto político que representa Cambiemos hoy es más viejo que lo que queremos para el futuro. Representa y tiene muchas similitudes con el pasado en los 90, con el plan económico del año 76 y hasta muchas medidas de 1930 o 1955. Es más parecido a un pasado feo. Nosotros queremos un futuro distinto, no es pasado contra futuro. Es un proyecto nacional, popular, inclusivo, y un proyecto que gobierna para un sector determinado, que son los más ricos, los que más tienen. Comparto lo del inclusivo de este gobierno. Justamente bajar la inflación es hacer un gobierno inclusivo para la gente. El que paga la inflación es el pobre. Dar vivienda a más gente que nunca antes en la historia es hacerlo inclusivo. Dar la restitución histórica a los jubilados es hacerlo inclusivo. La ley de emprendedores es hacerlo inclusivo. Eso para mí es un gobierno para todos, y creo que es lo que estamos haciendo. Matías Tombolini, ¿cómo se hace para romper la polarización evidente que hay tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires? Es un desafío. Pero el desafío tiene que partir de quien nos está mirando, no de la política. La política sigue discutiendo una grieta que es falsa. La política no termina sin entender que la grieta real en la Argentina es entre los que comen y los que no comen.
El proyecto del pasado, durante 12 años, el proyecto político más largo de la historia, tenía las palabras probablemente correctas, pero los hechos incorrectos, porque si dejás 30% de pobres y resumís tu gestión con se la llevaron en pala, evidentemente no pudiste operar en el sentido que correspondía, por ejemplo, con la renta financiera. Y el proyecto político actual claramente no es un proyecto que defienda a los asalariados. La pregunta, Gato, allí tiene que ver con qué vamos a discutir en el futuro. Y a mí me interesa hablarle a quienes nos están... Pymes poder pagar el IVA a 90 días. Se daba una locura que era que vos vendías a 30 días y vos vendías a 90 días a un cliente y tenías que pagar a los 30 días el IVA. La ley de emprendedores te permite pagar el IVA a los 90 días. El Estado está ayudando, se acaba de autorizar que puedas crear una sociedad anónima en un día. Todas esas cosas lo que están haciendo es ayudar a la pyme y ayudar a los emprendedores a que les vaya mejor. Que falta mucho, que hay que hacer una reforma impositiva para que los emprendedores, el Estado no venga y te ponga un pie encima de la cabeza, como se hizo durante todos estos años, para que vos no puedas empezar a desarrollar tu proyecto, por supuesto. Pero si a eso vamos, a ayudar a los emprendedores y a las pymes a que les vaya mejor. Yo creo que le complican la vida a las pymes con los tarifazos y fundamentalmente es lo que me dicen los comerciantes cuando caminamos y charlamos. En eso coincido con Tombolini. Con los tarifazos y fundamentalmente con la pérdida de poder adquisitivo de la gente, de los trabajadores, de otros comerciantes que consumen menos y cuando tienen caída de las ventas y suba de los costos, la cosa no funciona. Y la verdad es que yo coincido mucho con el diagnóstico de Tombolini, estuve viendo los videitos. ¿Te gustan? Me encantaron. Bueno, pero el problema es que son buenos los discursos y en la televisión los candidatos del espacio político de Tombolini tienen una mirada parecida a la nuestra, claro. Pero cuando van al Congreso y acompañan mucho las votaciones y las leyes que propone el gobierno, que van en sentido contrario de lo que dicen los spots. Y yo sé que Tomo es nuevo en esto, pero la verdad es que el espacio político le acompañó al gobierno con el pago de los fondos buitres, con el blanqueo de capitales, te espantaba. Se la llevaron en pala. 600 millones de pesos trajo el hermano del presidente con una ley que votaron ustedes. Entonces, y pudo legalizar una plata en negro que tenía multimillonaria. Pero lo que pasa, Mariano, si me permitís tengo una lista de leyes que acompañaron. Es interesante que plantees esto justamente porque me parece genial que te gusten mis videos porque parte de lo que nosotros mostramos es el resultado de la política. ¿No le gustan las votaciones de ustedes? No, es que lo que nosotros mostramos es el resultado que tiene como principal factor la política que ustedes llevaron adelante. No. Que permite, bueno... Esta es la de ahora. No, a ver, yo te invito a que viajes a Posadas y mires a los argentinos que van a comprar comida Encarnación y charles con los comerciantes posadeños. Yo soy candidato a diputado nacional. El retraso del tipo de cambio no empezó con este gobierno, empezó con Axel Kicillof. Vos decís que hay que devaluar. Lo cierto es que... No, yo lo que creo es que el tipo de cambio tiene que ser un poco más competitivo, que la logística... Nosotros no le tengo miedo a ninguna palabra yo, pero permitime cerrar el concepto. Perdóname. Que la política de tipo de cambio tiene que tener una defensa de la industria, sí es cierto, tiene que tener un tipo de cambio competitivo. Me parece que el cepo fue una medida pésima, que mentir con el INDEC no le ayudó para nada a la Argentina, y que si hablamos de blanqueo, lo que tenés que acordarte es que ustedes en el último blanqueo lo tuvieron abierto 27 meses. Y era bastante más barato que el de Macri, porque costaba 1%. Y el resultado fue mucho peor, porque recaudaron 2.500 millones de dólares. Y lo peor es que si a mí el presidente, si el hermano... Claro, y te cuento que el presidente lo que autorizó, lo hizo por decreto por afuera de la ley. Exacto. La verdad que nosotros en la bicameral eso no lo convalidamos. Ahora, respecto a los fondos buitre, es importante entenderlo. Cuando se gobierna... No se votan siempre cosas simpáticas y para la tribuna. Argentina había quedado en el veraz, producto de que la renegociación del segundo tramo de la deuda que llevó adelante el que se quiso comprar la máquina de hacer billetes fue bastante mala. Matías, si no, no hubiéramos tenido problemas con fondos buitres. Que durante 12 años el país se desendeudó y que en un año y medio... Creo que se desendeudó hasta el... hasta el 2010 sí. Mariano, después del 2015, hasta el 2010 empezaste a pagar deuda con reservas.
con el le metieron la mano en la 93% lata las reservas de tus hijos y de solo los quedaron míos. el 7%. Es No, pero objetivo ese que es el desendeudó al banderazo país. que suena bien. Y al mismo tiempo, en un año y medio, se multiplicó la deuda externa, se contagió Pero como eso hasta estamos de a 100 acuerdo. años. Pero yo puedo compartir con Pero vos hubo la un expansión proceso de de derechos. No me vas a desendeudamiento. decir que desendeudaste después del 2010 cuando metiste la mano en la lata de la reserva para pagar en la otra ventanilla. Fuiste a cerrar con el Club no de es París en así. 48 horas, pero escuchame. Hubo una reestructuración una reestructuración buena la de muy la buena, Baña, muy mala la buena. siguiente. ¿Para qué fueron a buscar la segunda Muy reestructuración buena. en el 2010 Y se si era fueron para pagar y no pagando pedir deudas. deuda? A ver, si no, Digo, no se entendemos. contrajo deuda, sino que se Porque no pagó le prestaba a nadie. Les prestaba a Chávez el 15%. No prestaba a nadie en el 2003. En el 2015 teníamos el problema del 7% de los fondos buitre que trabaron la cosa con un fallo ultra polémico. Absolutamente de acuerdo. Sí, eso estoy de acuerdo. Pero dejamos el país en condiciones para que el gobierno que siguiera, con mucha irresponsabilidad creo yo, tuviera acceso al crédito. Comparto lo del endeudamiento. Bueno, le tocó. Si acceder al Le crédito tocó. es darle cloacas a 17 millones de personas que no se las dieron en 2 años de gobierno. ¿Qué cloacas? Ni en la ciudad de Buenos Aires hay cloacas. Bienvenida a la deuda. Estamos haciendo la integración de Ni todas en las la villas ciudad de de la Buenos ciudad Aires. de una manera histórica que nunca se hizo para que todos los que ¿Qué viven en las villa? villas que hoy... Andy, no que recorres hoy- la ciudad. ¿Qué villa integraron? Recorro ¿En qué villa todas hay las cloacas? villas, todas ¿En las qué villa hay semanas. cloacas? No, te estoy diciendo que ninguna. se están instalando, hay Hace 17 10 años que millones de gobiernan la personas ciudad. que no tienen cloacas. Mirá, Se está haciendo un proceso de integración cuando hablas de villa cloacas en y la de 21, macrismo, me acuerdo en la de 21, Morón. 24, en la Villa 20, en Fraga, en Rodrigo Bueno, en el barrio 31. Se está haciendo un proceso de integración como nunca se hizo para que los que viven en la villa tengan los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones, para que cuando esas personas paguen por los servicios que consumen, no tengamos que pagar todos como pagamos hoy por los servicios que esas personas consumen. Y en ese proceso estamos, un proceso de integración de todos los que viven en la ciudad, del sur con el norte, en el sur haciendo inversiones muy importantes como el desarrollo de la Villa Olímpica para los Juegos Olímpicos, haciendo inversiones de transformaciones históricas como los Juegos Olímpicos, como el desarrollo del autódromo, muchísimos proyectos que en el fondo lo que buscan es lograr una verdadera integración en la ciudad de todos los que viven en la ciudad. Pero cuando hablamos de tomar deuda, 2 datos relevantes. Primero, el nivel de endeudamiento, y en esto le doy la derecha. Fue una de las pocas buenas herencias que hemos recibido, que fue un nivel de endeudamiento relativamente bajo. Pero aún hoy, el nivel de endeudamiento promedio en Latinoamérica como porcentaje del Producto Bruto es el 42%. Hoy el gobierno nacional tiene un nivel de endeudamiento que está alrededor del 27%. Entonces, cuando vos te vas a endeudar, si vos te endeudas, la pregunta no es si está bien o mal endeudarse, la pregunta es ¿para qué te endeudas? ¿Para qué lo usás? Si vos lo usás para construir cloacas para 17 millones de personas que no tienen acceso a cloacas, Pero Andy, No perdóname. construyeron una sola cloaca. No, perdóname. eso es endeudarte para hacer lo correcto. Introduzcamos, Matías, algo de análisis presupuestario, porque, perdón, la deuda, los 100.000 millones de dólares que contrajeron, incluyendo el pago a los fondos buitre, no fue a cloaca, fue a cubrir el déficit fiscal que engrosaron bajando impuestos. Perdón, Andy, es una porción la que fue a infraestructura y está buenísimo que así sea, porque efectivamente venía atrasadísimo. Pero no digamos que la deuda es para cloacas, porque si no, estamos errando el vistazo. Acaban de habilitar el presupuesto 2018 con un déficit que el Fondo Monetario calcula en el 6% del PBI, que se engrosó por haber bajado impuestos por 300.000 millones de pesos. Entonces sí, hacen cloacas, sí, no hacía cloacas el kirchnerismo, sí, falso. Julio de Vido, ¿Cómo no sí, hacían cloacas? bueno, sí, está bien, bueno, faltaron o no faltaron, o no hay gente sin ¿Se cloacas. asfaltó? ¿Quién asfaltó? No, ¿Este faltaron gobierno? cloacas Faltaron. o no faltaron cloacas. Pero ¿cómo creció? Bueno, por eso es lo que creció digo. la inclusión en ese sentido? ¿Cómo aumentó la población que Está bien, pero no digan que la deuda deuda es para Yo lo que cloacas estoy porque no es diciendo- así. Yo lo que estoy diciendo es cuando vos te endeudas, eso no está bien o mal en sí mismo. Cuando vos te endeudas... Cuando es para gasto corriente está hablemos de mal. una perso- Cuando hablemos de es una para gasto corriente persona- está mal. Hablemos de una persona en su vida cotidiana. Si vos te endeudas Es que no es lo y mismo. lo usás para estudiar, para formarte y para capacitarte para el futuro, cuando se- eso es una buena inversión. Si vos te endeudas para construir infraestructura, construir rutas, Pero es que no se darle endeudaron a para los eso. jubilados lo que les debíamos No se endeudaron para hace, eso. hace 10 años, Bueno, no es así. para hacer Es ese para tipo de sostener cosas, la es un bicicleta buen uso de financiera la plata de la gente. y la Lo fuga de importante es que capitales. eso Y permita para que la pagar- gente y para pueda seguir vivir pagando mejor. deuda, Y eso es lo que realidad. estamos haciendo. A ver, Mira, Matías. a mí me gustaría sumar un concepto que creo que es interesante cuando uno mira
el presupuesto nacional. Efectivamente, la Argentina quedó con un retraso en materia tarifaria que hacía que requería llevar adelante un ajuste de los precios. La pregunta siempre tiene que ver con el modelo que se tiene en mente para ajustar los precios. Si vos empezás pensando en cómo le cierran los números a la empresa, tenés un ajuste de tarifas como el que vivió la Argentina. Si lo que empezás pensando es en cómo paga la gente la boleta, el ajuste de tarifas tiene características distintas. ¿Qué reflejos tiene el presupuesto? El presupuesto, que te cuento, lo que se va a discutir, Gato, y a los que nos están mirando en casa es importante, es la de todos nosotros. El presupuesto no es la de alguien que vive en otro país, es la de todos nosotros. Y el año que viene, después de muchos años en la Argentina, vamos a pagar más intereses de la deuda que lo que pagamos para subsidiar la luz, el gas, el agua y el transporte. Y eso es un problema, justamente por la dinámica que supone. Endeudarse claramente no está ni bien ni mal en sí mismo, siempre que el costo de la deuda sea inferior a la palanca que te genera para crecer. No es solo más el tema que... es no es que solo el más costo que- hoy es más alto. ¿A cuánto nos endeudamos hoy? ¿Al 7%? Ponele, sí, por Seis, menos. ¿A cuánto nos endeudábamos hace 5 años? Pero Andy, son los 9. 17, Pero escuchame, al seguís 15, pagando el al doble que 14, Bolivia. No, al 9. Pero por supuesto, y a medida que nos convertimos en un país serio, vamos bajando cada día un poquito más ¿Qué determina la seriedad en los la mercados confianza de los financieros? mercados internacionales respecto de que hay un proyecto de gobierno serio. Eso es lo que determina. Bueno, entonces somos un Pero 50%, eso- perdón, eso somos, es lo que- entonces somos un 50% menos serios uno que va- Brasil. tiene eso. Uno Somos va un como- 50% menos uno- serios que Brasil, que no tiene gobierno hace Uno 2 va años. convergiendo en el tiempo. La confianza no es un día vos te despertás y la Déjame gente que- confía. me permitís Uno una- va construyendo confianza pero a en el ver, tiempo y esa vos sos confianza un hombre se que viene del refleja. mundo de la economía y de la finanza. Claro, La igual que confianza no es un valor subjetivo. El tipo que te presta, si yo le presto 100 mangos a él y le cobro una tasa, a mí que él me prometa lo que quiera. Yo lo que quiero es devolver los 100 mangos y la tasa. Entonces los mercados, Pero la para tasa se que entienda le cómo cobras- funciona, los mercados lo que buscan son defender los intereses. Y la pregunta es, ¿cómo está el pago de los intereses de la deuda y cuál es la promesa de pago para adelante? Y ahí aparece algo que es muy llamativo y que es: ¿la confianza en los mercados es compatible con la falta de ajuste en el futuro? Si en el futuro no va a haber ajuste, ¿por qué entonces los precios de los bonos no bajan? Si hay confianza en los mercados es porque hay algo que no nos están contando de lo que viene. Y por eso la reforma tributaria y la reforma previsional no se discuten en la campaña porque no te la quieren contar. Bien, vamos a ir cerrando, interesante el debate y lo vamos a ir propiciando para otros programas. 30 segundos para cada uno para dar una idea final. Creo que en este año y medio se tomó deuda, se perdonó impuestos y retenciones a las grandes empresas y a los ricos y se cargó el ajuste sobre la población. Y lo que viene después de octubre no es brotes verdes, no es bienestar, sino más ajuste. Porque cada vez le alcanza menos la plata a este gobierno, porque el peso de los intereses de la deuda es cada vez mayor en el presupuesto y porque quieren seguir bajándole impuestos a los ricos. Por eso lo que tienen preparado para después de octubre, y no lo dicen, es un gran ajuste en materia tarifaria, seguir cargando sobre el peso de los bolsillos de los trabajadores el pago de los servicios y un gran ajuste laboral y probablemente un gran ajuste también en el sistema de seguridad social. Matías Tombolini. Lo que vamos a discutir el año que viene tiene que ver con el futuro, con el tuyo, con el de tus hijos, y ahí es muy importante justamente quién te representa y cómo representa tu voz. Decir que el gobierno hizo todo mal es una mentira, porque hay parte de las cosas que hicieron que están bien. Decir que Cristina hizo todo mal es otra mentira. Me parece que la posibilidad de dialogar desde la racionalidad y con responsabilidad respecto de cómo defendemos el poder de compra del salario supone tener una caracterización de lo que nos pasa como país mirándonos en nuestro propio espejo y no creer que el modelo de país es el que empieza por mirarse en las costas de Silicon Valley como cree el gobierno hoy. Andy Freire, 30 segundos. Bueno, creo que los que nos están viendo en casa tienen que elegir entre ser espectadores del pasado o protagonistas del futuro. Es tan simple como eso. Y ya viste lo que se pudo hacer en la ciudad de Buenos Aires después de 9 años y medio de gobierno y el voto de confianza que la gente nos está dando en la ciudad de Buenos Aires, que es arrollador. Y ese mismo espíritu de trabajo, de trabajar para vos, para los vecinos en la ciudad de Buenos Aires durante estos 9 años y medio, hoy se están llevando a todo el país. Y eso está permitiendo que podamos tener un futuro que nos merecemos, porque en el fondo lo que estamos haciendo es apostar a algo que todos los argentinos nos merecemos. Muchas gracias Andy, gracias Mariano, gracias Matías. Vamos a seguir obviamente con los debates de aquí al 22 en la fórmula para enriquecer no solamente la democracia, sino para que usted también en su casa vaya eligiendo libremente como corresponde.